Pues encantada, Leonor. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da a nosotros y sobre todo a la poesía, que pueda estar en la radio, que pueda volver a ser parte de lo cotidiano y que la tengamos incorporada. Yo quería simplemente, bueno, agradecerte a ti y decir que estoy encantadísima de estar aquí con Luis Pablo Núñez, que aparte de amigo, es un excelente poeta. Y bueno, pues yo simplemente, Luis, vamos a charlar un ratito. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, encantado de estar aquí contigo charlando de poesía y con Leonor y con todos los oyentes. Muy bien. Pues para todos los oyentes de Radio Fórmula Hit, vamos a tener este ratito. Yo quería comentar contigo, Luis, que, bueno, pues para mí la poesía creo que es algo que nos ha acompañado al ser humano casi como la música, podríamos decir, a lo largo de los siglos. En cada momento pues ha sido acompañado de una manera. Yo, para mí, dedicándome a tratar de recuperar y de difundir el legado de los judíos sefardíes, de los judíos españoles, pues me he encontrado que precisamente ellos han sido grandes protagonistas de la poesía, sobre todo en algunas épocas, como la época de Al-Ándalus, la época andalusí. Estamos hablando del siglo IX al siglo XIII, o siglo en Sevilla, o siglo XV en Granada, de donde venimos los dos, tú de Granada y yo de Sevilla. Bien, pues ahí en ese momento de tanto esplendor científico, cultural, intelectual, la poesía fue protagonista, la poesía estaba en la calle, se hablaba en verso, con la poesía se ascendía socialmente. Todo esto, además de los grandes poetas hebreos que hubo en aquel momento, de Granada, por ejemplo, Moshe Ibn Ezra, en el siglo XI, también otro grandísimo poeta que todavía hoy se leen sus poemas como Yehudá Halevi, pasó por Granada, de hecho fue amigo de Moshe. Y bueno, pues Granada, Sevilla, tenemos una tradición enorme y bueno, realmente en cada época, como digo, se ha ido cambiando, pero siempre ha estado ahí. Y yo te quería comentar una anécdota que presencié el otro día en estos tiempos de confinamiento, donde las familias no se pueden reunir en casa como es habitual. Un abuelo queda con sus nietos en la calle, por eso pude participar en esta anécdota. Y él le dice unos versos a su nieto. El nieto, pues claro, le mira así un poco extrañado y le dice, sí, sí, mira, la poesía es mejor que el hip hop. Y le dice, ¿sabes por qué? Porque la poesía encierra emoción, sentimiento y belleza. Bueno, pues me llamó mucho la atención y claro, dije, vale, es verdad, la poesía también hoy es importante, aunque no esté más divulgada a nivel, ¿no? Como puede ser la música. Y yo, sobre todo, cuando lo he constatado, es cuando te conozco, Luis, aunque he leído también a otros poetas actuales, pero a mí tu poemario, el que tú me enviaste, Estupor, me impactó muchísimo. Y sobre todo, más aún ahora, en lo que tiempo que estamos viviendo, me di cuenta de que realmente te podías sentir identificado con lo que tú escribes ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría saber qué es para ti la poesía, ¿tú cómo lo ves? Me hace pensar eso que decías ahora de la anécdota del abuelo con su nieto, que le hablaba de la poesía como emoción, sentimiento, ¿no? Y belleza. Porque yo creo que más o menos en todas las épocas ha habido esa perspectiva, de una manera o de otra. La poesía, la literatura no deja de ser buscar la belleza a través de las palabras, y desde luego la poesía, no digamos ya en otras épocas, pues siempre ha sido quizá el modo más extenso de buscar esa belleza. Es verdad que hoy quizá la narrativa sea ese ámbito más difundido y la poesía ha caído más a una cierta élite, pero en otras épocas no era así. Lo he mencionado en la época de Al-Ándalus, o incluso en los siglos de la Edad Media. En el siglo de Oro la poesía era el género por excelencia, y la visión que tenemos hoy de la poesía pues no deja de ser una cierta derivación del siglo XIX, los románticos que hablaban de la naturaleza, de los sentimientos y del yo, que por fin acaba ocupando ese papel central.
Bueno, pues efectivamente la poesía se puede considerar así, como la expresión de sentimientos. También es verdad que depende de la época. En la posguerra, pues el punto de vista social era quizá más importante, y entonces, ante la circunstancia tan dura de la posguerra, pues cómo poder centrarse en esa belleza de las cosas si realmente no había ni siquiera para comer. Bueno, yo creo que la poesía puede ser vista de todas esas maneras: poesía como fuego, poesía como artificio, poesía como belleza. Pero también hay una perspectiva que es la que yo creo que se ajusta a mi modo de ver la poesía, que sería la de la poesía como la expresión de algo más universal, de una verdad que trasciende lo que diga yo, o lo que digas tú, o lo que diga esta persona concreta, por muy poeta que sea, y que de alguna manera, cuando se transmite a los demás, es capaz de ofrecer una perspectiva, ofrecer un entendimiento a lo que tú crees o lo que tú eres. Es decir, esa búsqueda de la verdad, o esa búsqueda de la universalidad que se da, por ejemplo, en poetas como Joan Margarit, que ha sido, bueno, pues el premio Cervantes, el último premio Cervantes que tenía que haber dado su discurso. Yo creo que eso es lo que realmente me acerca más a lo que yo entiendo por poesía. Muy bien. Yo la verdad es que cuando he vuelto a releer tu poemario, porque no te cansas, lo vas leyendo y una vez le das una visión, otra vez otra. Y cuando he vuelto a releerlo, precisamente en estos días que hemos estado confinados y que estamos, me he sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido porque la estructura que tú le has dado a un poemario que escribes hace un año encaja perfectamente con cómo nos podemos sentir ahora mismo, ¿no? Primero extrañados, después aturdidos, perplejos, ¿no? Después sometidos, confinados, ateniéndonos a lo que nos dicen, no nos queda otra, con un margen de libertad física. ¿No? Dime. No, y luego una última parte que por fin es la de esperanzados. Es verdad que este poemario fue escrito hace prácticamente un año, también en unas circunstancias muy concretas, de un cierto confinamiento, entre comillas, porque surge de una visita, de una estancia en el extranjero, cuando yo marcho para investigar y paso varios meses fuera de mi país, fuera de mi gente, y también estaba solo. Entonces, bueno, pues es un confinamiento muy distinto, pero que efectivamente de alguna manera parece que cuadra muy bien con la situación que estamos viviendo. Y si te parece bien, por ejemplo, hay unos pocos poemas. Yo lo que me gustaría es que los oyentes vean cómo la poesía está expresando el cómo nos podemos sentir en este momento, y es a través de tus poemas, que tú nos los leas y poquito a poco pues vamos a entenderlo mejor, claro. Efectivamente, como decías, no son poemas que hayan sido escritos ahora a raíz de esta situación, sino que el libro Estupor, publicado por Alulia, una editorial pequeñita de Granada, se publicó, bueno, pues hace 6, 7, 8 meses. La cuestión también es que, bueno, en el proceso de maquetación, pues prácticamente ya ha pasado un año desde que se escribiera, y es sorprendente porque algunos de estos poemas puedan ajustarse también a esta situación de confinamiento. Pensando precisamente en esa imagen del abuelo que está en la calle con su sobrino, pues hay un poema que se llama Imagen, en donde uno puede pensar que está viendo la misma situación hoy que la que quizá tenía yo cuando lo escribí, pero bueno, es una posible interpretación que ya digo que no estaba en su origen. Pues el poema dice así: Imagen. Rítmico, empuja suavemente el columpio y cuando vuelve a darle otro empujón que lo eleva más alto, más rápido. El cielo está limpio, ha llovido. Las nubes, bajas, dejan entrever el sol. Los padres salen con sus hijos como si el mundo fuera nuevo y nueva también la tierra. Miro el paisaje como se mira una fotografía, es un cuadro impresionista. La paleta de Dios dispuso la luz, el orden, el hombre, el azar, las sombras.
Qué bonito. Precioso. Cuando decías lo de los padres salen con sus hijos, pues a mí me recordaba mucho este poema y quizá por eso he querido Sí, leerlo totalmente. aquí Claro que a sí. todos ustedes. Pues también, aparte de sentirnos aturdidos, ¿no? Tienes otra serie de poemas y de situación en la cual explicas cómo nos estamos sometidos, ¿no? Y tú podrías compartir con nosotros algunos de estos poemas que te fueron inspirados dentro de ese estado, ¿no? de ánimo. Pues sí, bueno, precisamente en esa parte del libro hay un par de poemas que se ajustan muy bien a lo que es nuestra rutina. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en casa, continuamente trabajando por videoconferencia, estamos aislados, ¿no? Estamos trabajando mucho, más horas de las debidas, y precisamente la tecnología que tanto nos acerca también nos distancia de los demás. Claro. Y en relación con ello, pues hay un par de poemas que yo creo que pueden ajustarse muy bien a lo que cada uno de nosotros sentimos ahora. El primero de ellos podría ser este, que se llama Erial. Se llama así por un par de versos de una poeta llamada Dionisia García, que personalmente me gusta mucho, y que dicen: allí los sueños primeros tornaban el erial en fértil huerto. Esto es, digamos, la entradilla del poema. Y luego el poema dice así: yace todo apagado. El sol, en su lecho de nubes, vierte la última sombra sobre las piedras grises con su manto blanco. A los lados, los jardines vacíos nos recuerdan que en otro tiempo esto no fue un erial. Caminan ahora tristes sus gentes entre ellos, olvidadas de su historia y de las grandes luchas pasadas. Vestidos semejantes, con su traje y corbata, marchan cabizbajos a la rutina diaria de sus puestos informáticos. Yo creo que encaja perfectamente. Cambiaríamos la corbata por la mascarilla, ¿no? Hay que añadir incluso la mascarilla, efectivamente. Pero, y nos vamos al puesto informático, que es no lo que deja de ser tenemos. esa mirada, claro, no deja de ser esa mirada que a veces cuando ves a la gente pasar a tu lado, los vemos así, casi automatizados. Es verdad. Hay otro poema y Sí. que yo creo que se ajusta bastante bien, que es precisamente el que da nombre al libro, que es Estupor, precisamente ahora que tanto tiempo pasamos con las televisiones, las series, la tecnología, que me hizo pensar en precisamente lo poco que somos, ¿no? Y este poema dice así: Estupor. Soy pequeño, pero un árbol me cobija y no siento miedo. Me agarro a su tronco y veo agitarse sus ramas. Protégeme, árbol, no dejes que el aire me lleve. Bajo la vista y apenas veo. Luego veo Londres, Madrid, Singapur, Tokio a lo lejos. Saludo a otros subidos en troncos que me agitan los brazos. Noto un golpe y es un caballo al galope que me sostiene. Llevo revólver. Pego tiros al aire y cientos de búfalos salen en estampida. Cambio de canal y apago la tele. Me veo sentado en el sofá, con el mando a distancia, tristemente. ¿No somos más que esto? Expresa perfectamente esa sensación. Pues yo quería también comentar contigo, porque esta situación tan tremenda y tan difícil que estamos viviendo se ha llevado a muchos por delante. Y se ha llevado a muchos que son a los que más teníamos que cuidar y los más indefensos, como nuestros ancianos, nuestros mayores, y algunos que no eran tan mayores. Entonces yo creo que vi que en otro poemario que tienes, anterior, que se llama Luz, y luego Light y Live, tienes un poema que es una elegía, y no sé si te parece que lo compartamos, Luis. Bueno, es un poema que no leo hace ya bastante tiempo, es de un libro anterior, como bien has dicho, que se publicó hace 10 años, pero que de alguna manera guarda relación con este último, ¿no?
es una visión quizá complementaria. Y en él pues escribía este poema por la muerte de una compañera que era muy joven y tuvo un accidente desgraciadamente y falleció. Vale. Y bueno, pues le escribí unos versos que serían estos. También van dedicados a todos aquellos que han perdido a algún ser querido en esta situación. Elegía, marcha. Del poemario Luz. Hoy he sabido tu muerte. Eras aún joven. Te llegó de improviso mientras reías y soñabas con lo que aún te quedaba por vivir. Ahora siento la tristeza de que ya no podrás ver otra primavera, de que los pájaros no te cantarán, de que el olor de las flores o los primeros brotes de los árboles no podrán compartir contigo su fragancia. Me pregunto qué es lo que hiciste mal, qué dura regla infligiste para merecer tal castigo. Fíjate en mí, no soy nada. Un solo dedo tuyo habría bastado para vivir más que yo. ¿Y qué es ahora de los que te han querido? ¿Nos hemos vuelto los hombres insensibles al dolor de los hombres? Dulce joven, frágil amiga, lo que veas en la distancia te permitirá hacer un juicio justo de nosotros. Te llevas la poesía. Los días sin ti nos tornarán fríos, solitarios. Si los que han padecido la enfermedad vieran cómo nos comportamos ahora mismo nosotros en las calles, quizá Pues la sí, visión sería mucho más dura que la que nosotros estamos haciendo, ¿no? efectivamente. Pero no Tenemos me que querría quedar cuidarnos. con esto, efectivamente, pero no es la imagen que yo querría transmitir. No, es generalizado ahora mismo, por lo menos en Sevilla también. Y yo quiero, no sé, en Castellón y en otros lugares a donde nos están pudiendo ir ahora mismo, pero dentro de España realmente hay que hacer un esfuerzo por entender que si nosotros no intentamos cuidarnos, también estamos poniendo en peligro a los demás. Y ante algo tan desconocido, pues efectivamente yo creo que es mejorable la forma en que estamos avanzando en esta situación tan complicada. Pues sí, bueno, dime, que tú ibas a contar algo, cuéntame. No, decía que no es la imagen con la que yo querría quizá cerrar. Pues sí, claro que sí, porque hay que ser optimista. Hay que ser optimista, aunque el optimismo a veces hay situaciones en las que no te permite mucho el serlo, pero hay que, o por lo menos positivo y sobre todo esperanzado, ¿no? Que es como tú terminas la estructura de tu poemario. Pues vamos allá. No querría acabar con un poema de este libro, sino con el precisamente del poemario Luz, pero recordando un poco lo que viene en esa parte del libro final, pues leeré simplemente un par de versos que dice: construyamos otro tiempo, otros edificios, otra vida, teniendo en cuenta nuestras circunstancias, ¿no? Teniendo en cuenta también que somos ahora y que estamos lo que estamos, por lo tanto tenemos que construir esa nueva realidad. Así. Y quizá para dar un final un poquito más animado para todas aquellas personas que todavía quieran pues aprovechar ese espacio que ofrece la poesía, de intimidad, de relajación, pues si me permites, Pepa, leeré ya el último poema, que creo que es quizá un buen broche para esta pequeña charla poética que más allá de la figura del poeta, pues esto. Yo doy fe, yo doy fe de eso, porque leyendo tus poemas me siento, seguramente, no lo sé si lo que yo interpreto es lo que tú has querido escribir, pero es algo muy bello y algo que te humaniza mucho y te ayuda mucho. Muchas gracias, Pepa. Y espero que a los demás también les ayude. Bueno, pues este poema se titula precisamente Vivir, que es lo que deseamos todos en buenas condiciones. Y dice así: Vivir. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Los poetas nos dan respuestas. Por ti, por los otros, para nada.
pero ninguna basta. Tan solo vivir, oír cantar los pájaros en los prados, recordar con cariño los momentos vividos, volver a casa. Nada más, nada menos. Fantástico. Y además, esa posibilidad... ¿Eh? Es un gusto charlar de poesía y que la gente quiera escuchar poesía, leer poesía. Claro que sí. Todavía. Yo estoy segura de que en estos momentos hay muchas personas pensando y hay personas que tienen este acercamiento. Por eso, de nuevo, yo a Leonor le tengo que agradecer muchísimo que nos haya dejado tener esta pequeña charla aquí y que tú hayas podido, ¿no?, leernos estos poemas, porque estoy segura de que van a ayudar a muchas personas, precisamente en momentos como ahora, que también tenemos que humanizarnos, tenemos que mirar nuestro interior, tenemos que intentar ver el mundo y la vida de otra manera y leer lo que poetas como tú, como otros escribís, yo creo que inspira en una palabra. De modo que, bueno, pues yo creo que ya con esto podemos cerrar esta pequeña conversación que hemos tenido y animar a los oyentes a que se acerquen a la poesía de Luis Pablo, porque de verdad que merece la pena y tiene los dos poemarios que hemos indicado. Lo vamos a detallar para que quien quiera pueda leerlos, que de verdad esto no ha sido más que una muestra por aquello de que se adaptaba a los tiempos que estamos viviendo. Y nada más, yo agradecer muchísimo a Leonor, espero que podamos seguir con algún espacio más, y a todos los que nos estáis oyendo, pues muchísimas gracias, os animo a que os sumerjáis de nuevo en este mundo de la poesía que en realidad ha acompañado al ser humano desde siempre. Muchas gracias, Pepa, muchas gracias, Leonor, y mucha salud para todos los oyentes. Claro que sí. Salud y un porvenir lo mejor posible. Hasta luego.